En este vídeo vamos a hablar de cómo aislar bien una habitación. Para ello hay dos maneras principales de hacerlo y normalmente estas maneras no son contempladas ni siquiera por la mayoría de las personas que prefieren aislar una habitación metiendo más traña, metiendo más caña. ¿Qué quiere decir meter más caña? Pues meter más aparatos de aire acondicionado, más aparatos de calefacción, más deshumidificadores, en fin, todo lo que sea aparatos de consumo eléctrico, incluso consumo de gases licuados de petróleo o de gas natural. Que si bien hay una cosa que está muy clara, podemos nosotros intervenir manualmente de manera puntual en el acondicionamiento climático de las habitaciones, sobre todo con la ventilación, muy importante, pues hay otras maneras que son más pasivas de hacerlo y en las cuales es el material que nos hace todo el trabajo. Así que vamos allá y os explico las dos maneras de hacerlo, una manera más global y una manera más particular. Aquí tenemos el corte vertical de un edificio, vemos que los forjados son de hormigón y las fachadas, los muros de fachada son de ladrillo. Pues ahora veremos los dos tipos de intervenciones posibles para aislar una vivienda en concreto y miraremos las diferencias. El primer caso es el más recurrido, el más fácil y el más inmediato, y es decir, que cada vecino se hace su fiesta por su cuenta y se aísla el piso por su cuenta, sin tener en cuenta ninguna intervención global. Esto, si bien tiene una ventaja que es la de no depender de los vecinos para realizar una obra, salvo que no sea el permiso correspondiente para realizar obras menores en un piso, que eso sí que hay que pedirlo, pues entonces se trata simplemente de aislar en la cara interna de las paredes del piso y del techo, evidentemente si el techo diese a un espacio exterior, si fuese una cubierta, pues se trata simplemente de aislar por la cara interior del piso y para eso hay múltiples sistemas. El más típico es el trasdosado de yeso con aislamiento térmico. La ventaja, repetimos, es que no dependemos de los vecinos para realizar esta obra y la podemos hacer cuando nos dé la gana. ¿Cuál es la desventaja? Y es muy importante. La desventaja es que no se anulan del todo los puentes térmicos. El puente térmico se produce a través de la diferencia de materiales, la diferencia de consistencia de materiales y de transmitancia térmica de materiales. Es decir, que uno transmite mejor que otro las diferencias de temperatura. Por lo tanto, si en el exterior hace frío y en el interior hace calor, pues se producirá un trasvase de frío del exterior al calor del exterior, con lo cual la temperatura interior del piso disminuirá un poco. Y se produce precisamente por estas diferencias de material, que en este caso es la unión entre el forjado y los muros de ladrillo. Esto se llama puente térmico y cuando se hace una intervención individual sin tener en cuenta una intervención global de edificio, pues es cierto que el trasdosado interno por la cara interna de los muros con aislamiento térmico resuelve bastante la papeleta, pero no del todo. Aquí tenemos un ejemplo de lo que estamos explicando, los puentes térmicos en los edificios. En este caso es un bloque típico de Cornellà de Llobregat, de la parte del polígono residencial. Vemos como es un edificio hecho con un entramado de hormigón, de vigas horizontales, de forjados horizontales y de pilares verticales, o sea, una estructura de hormigón rellena con paredes de ladrillo. Y claro, en este caso el hormigón tiene una transmitancia de calor, o sea, transmite el calor de forma muy diferente al ladrillo y aquí se producen los puentes térmicos entre las diferencias de material, o sea, donde se acaba el hormigón y donde empieza el ladrillo. Hay que destacar que aquí el hormigón evidentemente está recubierto por el monocapa, por el pintado, por el enfoscado, pero el material al fin y al cabo es hormigón, tanto el entramado horizontal como el vertical. La segunda intervención es más global y es un trasdosado externo. Esto, el producto más típico es el SATE, o sea, un acabado en fachada de aislamiento térmico pero embellecido, por lo tanto se clava directamente el aislamiento térmico con bastantes capas más, pero esto no es el objeto de este vídeo, simplemente quedaos con el concepto, clavar a un aislamiento térmico embellecido para que parezca una fachada estética y sea bonita a la vista y aparte solucione lo más importante, que es... Pues efectivamente, los puentes térmicos, mediante la aplicación en la cara exterior del edificio de todo el aislamiento térmico embellecido, se eliminan todos los puentes térmicos y evidentemente
el interior está mucho más protegido y mucho más guarecido de los cambios de temperatura, por lo cual la intervención de elementos calefactores o elementos refrigerantes es mucho menos necesaria, por no decir que casi innecesaria, salvo en condiciones meteorológicas extremas. ¿Cuál es la única desventaja, entre comillas, que tiene este sistema? Que claro, que dependemos de llegar a acuerdos con toda la comunidad de vecinos, y ya sabemos que España somos un país en donde somos muy nuestros, y a la hora de llegar a acuerdos con un vecino se arman auténticas guerras mundiales. Pero tenemos que aprender precisamente a ser más corporativos que no corporativistas, y aprender a cooperar con tal de aumentar la eficiencia energética de los edificios. Si te ha gustado este vídeo, puedes hacer dos cosas. Suscribirte a mi canal Alejandro Darias, arquitecto, para saber cuándo publico nuevo material. Y compartir este vídeo con tu familia y amigos en las redes sociales.